En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Pilar, ¿tenemos cuenta? Darle primero que nada la bienvenida a las senadoras. Muchas gracias. ¿Tenemos cuenta? Sí, Presidenta. Informar a la Comisión que en el Diario Oficial de hoy día se publicó el reglamento sobre determinación del orden de los apellidos de los hijos. Finalmente se publicó, así que ahora es efectiva la ley. Muy bien. Voy a saludar a la ministra, que aprovecho que la estoy viendo aquí. Ministra, un gusto saludarla. También a su equipo, encantada. Y podemos comenzar. Sí, Presidenta. Sí, por supuesto. Sí. Presidenta, una situación bien dramática en nuestra región. El 4 de enero recién pasado, luego de 4 días de trabajo de parto, falleció en el Hospital Provincial de Huasco, la comuna de Vallenar, una joven madre, Ninosca Verdejo. Ella llegó al recinto asistencial el 31 de diciembre, preocupada porque decía no sentir a su bebé, y por eso fue hospitalizada. Se le indujo el parto desde esa misma jornada, desde el 31 de diciembre hasta el 4 de enero. Ya en los últimos días a Ninosca le habían diagnosticado preeclampsia, una complicación del embarazo caracterizada por la presión arterial elevada que puede ocasionar complicaciones serias, incluso mortales para la madre y para el bebé. El día domingo 2 de enero, Ninosca comenzó con hemorragia, pidió ayuda, todo esto estando hospitalizada. Le escribió a su ginecólogo particular preguntando si era normal. Lamentablemente esos mensajes no pudieron ser atendidos. Y mientras todo seguía igual, y el personal de salud seguía induciendo el parto natural. El hijo de Ninosca nació, pero ella no pudo aguantar todo el trabajo de parto y falleció en el hospital. Según luego contó una madre que tuvo a su hijo en la misma fecha y quien reservamos su identidad, decía que los gritos eran realmente desconsoladores y desgarradores de la madre. Decía que el dolor no lo podía aguantar y que ella se iba a morir. Además, ella misma comenta que la familia de Ninosca estaban sentados fuera de la UCI con mucha pena, y ahí recién ella se enteró de la partida y del deceso de quien estaba en esa misma época en el hospital. Presidenta, mire, esta situación es bien dramática porque da cuenta además de la desprotección de las madres en las atenciones gineco-obstétricas. Nosotros como oficina parlamentaria el año recién pasado, en noviembre, pedimos explicaciones y oficiamos al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud Atacama por el caso de otra mujer, de Fabiola Castillo, quien reclamó una negligencia médica que terminó en la muerte de su hija en el hospital regional en esa oportunidad. Ahora ocurre en el Hospital Provincial del Huasco. Y de hecho esta misma comisión, varias de nosotras, usted, yo, presentamos un proyecto de ley, que es el boletín 14.284-11, que establece los derechos de las mujeres en la atención gineco-obstétrica, los derechos del nacimiento, y regula la violencia gineco-obstétrica, que se debe de tramitar en las Comisiones Unidas de Salud y de Mujer. Yo creo que sería muy importante en que pudiésemos establecer a lo mejor entre ambos presidentes de estas comisiones una fecha para poder sesionar de manera conjunta e intentar sacar adelante este proyecto de ley. Y de todas maneras, nosotros en el proyecto Libre de Violencia también logramos introducir muchos de estos temas que forman parte de la violencia gineco-obstétrica. De manera de que las atenciones de salud hoy día se puedan regular desde el punto de vista de proteger los derechos de las mujeres. Estos son casos muy extremos, porque y sin reparación, porque en el primer caso, en el de Fabiola, fue su bebé quien falleció. En el caso de Ninosca, ella no está para poder contarlo, ni tampoco para poder abrazar a su bebé. Entonces, yo quisiera solicitar el acuerdo de esta comisión para que oficiemos al ministro de Salud, a fin de que
se informe respecto a las investigaciones que se están llevando a cabo para aclarar este posible caso de violencia obstétrica y de negligencia médica en el Hospital Provincial del Huasco, y además de que se pueda volver a reiterar la urgencia para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a su vez, pueda sacar adelante el proyecto de una vida libre de violencia para las mujeres, Presidenta. Bueno, yo creo que estamos muy de acuerdo con los oficios que ha solicitado la senadora Proboste. Lamentamos enormemente lo que ocurrió con esta joven, Ninoska, dijo, ¿no? Sí. De verdad, es muy doloroso, tenemos que oficiar, tenemos que saber qué ha pasado, pero también me parecería muy bien intentar coordinar, ¿es con salud o es con salud? Hacer una... Con salud, el proyecto que presentamos de violencia hacia las violencia ginecobstétrica, y en Constitución el de libre de violencia, porque ahí también logramos introducir ahí también medidas. Lo pusimos, me acuerdo que estuvimos discutiendo exactamente lo que significaba la agresión ginecobstétrica, que fue un punto que lo vimos cuando vimos de violencia integral. Bueno, ese es más complejo, porque como ya bien sabemos, con Constitución está bastante difícil sacarlo, pero por lo menos avancemos en los oficios. Por cierto, hacer una sesión en conjunta con salud, buscar el cómo poder tramitar más rápidamente y también dirigirnos a Constitución. Quizás hacer llegar una breve nota, Pilar, de este caso, que la puede hacer la senadora Proboste, para un poco conmover a la gente de Constitución de que con mayor razón tenemos que acelerar en el caso del mensaje de una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, las tres cosas que sean posibles, y por cierto, reiterar toda nuestra solidaridad a esos familiares y dramáticos. El niño sobrevivió, sin secuelas. Muy bien, lamentando enormemente. Bueno, le damos la bienvenida a la senadora Muñoz y partimos, Pilar. Presidenta. ¿No se da cuenta? Ya di cuenta de... La voy a repetir porque está la senadora Muñoz, que está interesada. En el Diario Oficial de hoy día se publicó el reglamento sobre la determinación del orden de los apellidos de los hijos, que se hace efectiva. Exacto. Eso ya es un gran paso. Presidenta, hoy día en la tarde... Bienvenida a la senadora Carvajal. Sí, en el día de hoy se hizo llegar por el Ejecutivo una cuarta columna para el comparado, donde constan los acuerdos que habría llegado esta comisión de análisis y de propuesta de cómo ir avanzando en este proyecto de ley sobre sociedad conyugal. Muy bien, empezamos. Proponemos, entonces lo vamos revisando, vamos a partir indicación por indicación, revisando la cuarta columna que nos propone. No. Entiendo que esto es un acuerdo entre el Ejecutivo y nuestros asesores. Y los asesores, sí, de las integrantes de la comisión. El Ejecutivo no está pidiendo la palabra, nada, que no alcanzo a ver de aquí. A ver. Con examen. Ministra o alguien del Ejecutivo quiere hacer uso de la palabra antes o empezamos con el comparado. Me protegí 8 días con antibióticos, pero igual me quedó algo tos, pero no fue al pulmón. Saludar a todas las senadoras y nosotros estamos listos para que se empiece a discutir el articulado. Muy bien. Gracias, ministra. Entonces vamos a comenzar inmediatamente, porque nuestro ánimo es avanzar. Así que agradecemos el trabajo que se ha hecho con los asesores e invitamos entonces a las senadoras a comenzar a... Todas tienen el comparado, ¿verdad?, con la cuarta columna. Muy bien. Vamos, Pilar, ¿le parece? Sí, Presidenta. En la primera página nos encontramos con una primera propuesta que fue conversada, como ya se dijo, entre los asesores de las integrantes y el Ejecutivo, y las representantes del Ejecutivo, que propone incorporar un artículo 130 en el Código Civil que diga: los cónyuges gozan de iguales derechos. Esa sería la primera indicación, Presidenta. Esa es la primera indicación. Sí. Los cónyuges gozan. Todo esto es del Ejecutivo acordado con los... esta columna. Okay. Esta columna es acuerdo entre el Ejecutivo. ¿Usted tiene eso, senador? ¿Sí lo tiene? Sí, ya. Es el Ejecutivo con nuestros asesores. Claro. Cuando dice así es que lo va a presentar el Ejecutivo, no nosotros. No sé cómo se aclaró aquello.
La ministra dicen que quiere decir algo. A ver, le va la palabra a la ministra. No sé si vamos a presentarlo solo como indicación ejecutiva o ejecutivo. Muchas gracias, con nosotros. señora presidenta. Aquí Javiera, quien ha estado liderando la reunión con los asesores, va a ir explicando el porqué de cada una de estas propuestas. Muy bien. Gracias, presidenta, por su intermedio saludar a las demás senadoras presentes. Bueno, específicamente esta indicación fue a solicitud del asesor de la senadora Muñoz, de Leonardo Estrade. Lo que se busca acá es establecer un principio general en el Código Civil de igualdad de derechos entre los cónyuges y por un tema de orden nosotros propusimos ponerlo en el artículo 130. Paso a explicar que el actual artículo 130 pasa a ser el artículo 128, que fue derogado por la ley de segundas nupcias, y por tanto este artículo 130 quedaría dentro del título de las obligaciones y de los derechos de los cónyuges. Ya, perfecto. Entonces, como decía, es un principio aclarativo. Es un principio general, digamos, que acoge eso. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿les parece? ¿Les parece aprobarlo así? Muy bien, por unanimidad entonces, Pilar. Entonces, aprobado por la unanimidad de las integrantes. A continuación, el presidente de la República propone retirar una indicación que había presentado, que era sustituir el inciso segundo del artículo 132. El artículo 132 actualmente dice: cometen adulterio el hombre o mujer casado que yace con persona que no sea su cónyuge. ¿Por qué retira la indicación el Ejecutivo? Porque en la ley de matrimonio igualitario eso ya se modificó. Claro. Y actualmente el inciso segundo dice: comete adulterio la persona casada que yace con otra que no sea su cónyuge. Perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo en que se retire la indicación? Muy bien. Senadora Muñoz, ¿estamos de acuerdo? No, es que ¿sabe lo que pasa? Que efectivamente, como se incorporó el matrimonio igualitario, no tiene sentido, entonces queda eso, no que hablemos de comete adulterio que yace con la persona sea su cónyuge, sino la persona casada que yace con otra, en general. Claro, lo que pasa es que actualmente el Código Civil dice: cometen adulterio el hombre o mujer casado que yace con persona que no sea su cónyuge. Nosotros decimos la persona. Actualmente dice, antes decías que ahí está el error. Antes decía el hombre o mujer casado que yace con persona que no sea su cónyuge. Así es. La ley de matrimonio igualitario ya la persona casada, para evitar decir el hombre o la mujer, sino que estamos diciendo la persona casada. El matrimonio igualitario ya hizo la modificación. Hizo la corrección. Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo no es necesaria, por eso se propone retirarla. La senadora. ¿Perdona? Sí, senadora, ¿sí? La verdad es que yo les agradezco que me permitan estar en esta comisión, a propósito que no soy parte, digamos, integrante de la Comisión de Mujeres, pero en este sentido no es tiempo ya que terminemos con el adulterio como si fuese esto un delito. Yo no sé si se discutió en algún minuto y si es que es posible a esta altura o en este minuto presentar alguna indicación. Yo creo que no, si no es así, pero yo solo para la historia de la ley siento que lo que hay en los tiempos tal vez sería bien importante pensar en justamente en eliminar este tipo de articulado. Le propongo lo siguiente, se lo haga acá. Hablando sin. En resumen, creo que
deberíamos verlo en otro momento, pero no dentro de esta ley, porque nos alejaría bastante, porque estamos hablando realmente de sociedad conyugal, sin desmerecer que es interesante lo que nos está proponiendo la senadora Carvajal y que deberíamos darle una vuelta en algún momento, absolutamente. Gracias, presidente, le agradezco y bueno, por supuesto que es importante, como usted bien señala, tal vez en el seno de esta comisión tener a lo mejor a la vista en algunos minutos alguna moción que vaya en ese sentido, que por supuesto acojo la propuesta que usted hace y que obviamente la estudiaré y la presentaré dada esa propuesta y ojalá tener en ese minuto una discusión apropiada. Gracias. Muy bien, seguimos, Pilar. A continuación, en la página 2, aquí también aquí se propone aprobar la indicación del Ejecutivo y explican que no es necesario modificar el artículo 134, inciso primero, porque también fue modificado por la Ley de Matrimonio Igualitario y ocupa la expresión ambos cónyuges, y por lo tanto, el inciso primero diría, ambos cónyuges deben proveer a las necesidades de la familia común atendiendo a sus facultades económicas y el régimen de bienes que entre ellos medie. El presidente de la República propone reemplazar en el inciso segundo de este artículo 134 de la manera siguiente. A continuación del punto aparte, propone agregar, quedaría así, el juez, si fuere necesario, reglará la contribución, para lo cual, esto es lo que propone agregar, deberá considerar y evaluar el aporte que realiza el cónyuge que se dedica al cuidado de los hijos o del hogar común. La Cámara de Diputados, proponía agregar, para lo cual deberá considerar solamente el aporte que realiza el cónyuge que se dedica al cuidado de los hijos o del hogar común. El Ejecutivo agrega la indicación evaluar, dice. O sea, además de considerar, evaluar. Y evaluar. De acuerdo. Refuerza más, entiendo, sé que va en la línea que nos interesa. ¿Habría acuerdo entonces? Muy bien. Y lo otro ya quedó cambiado entonces con la Ley de Matrimonio Igualitario. Muy bien. A continuación también se propone aprobar la indicación del presidente de la República para reemplazar el número 3 que había propuesto la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados propone reemplazar el artículo 135 del Código Civil con dos incisos. Perdón, ¿sí? Una cosa. ¿Cuál es el de lo vigente? El segundo de la Cámara. El segundo, claro. La segunda columna es de la Cámara. De la Cámara de Diputados y lo que se aprobó en general. Entonces la Cámara de Diputados aprobó un 135 de dos incisos que decía, por lo menos al principio dice, por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges cuya administración se realizará según las reglas que se expondrán en el título Régimen de Sociedad Conyugal y Convenciones Matrimoniales. El presidente de la República propone reemplazar este artículo 135 por el siguiente. Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. Presidenta. Ahí tienen una... Sí, sería bueno que nos explicara, no sé bien por qué esto de las defensas judiciales. A ver. Sí, Presidenta, gracias por su intermedio. Señalar que acá el Ejecutivo en su minuto propuso invertir el orden de los artículos 135 y 136. Pero nos dimos cuenta que la Ley de Matrimonio Igualitario modifica el artículo 135. Por lo tanto, las modificaciones que proponemos, que dice lo que acaba de leer por su intermedio Pilar, se refiere al artículo 136 vigente. Entonces, habría acuerdo en la modificación al artículo 136, que ya no queremos modificar, como señalé, y el artículo 135 se encontraría pendiente de un mayor análisis. No sé si me expliqué bien. Hay que verlo en relación al 136 vigente, que se encuentra en la siguiente página del comparado. Sí, Presidenta. Lo que están diciendo es que de partida esta propuesta del 135 quedaría pendiente para verlo con más calma. De acuerdo. Y por lo tanto, la modificación que hay que referirse... A la 136. Claro, porque aquí el presidente de la República propone reemplazar
el número 4, que reemplaza, la Cámara de Diputados reemplaza en el artículo 136 un cierto texto. Aquí el Ejecutivo propone reemplazarlo por el siguiente, y dice, reemplazas el artículo 136 por el siguiente. Y aquí viene el tema. Por el hecho del matrimonio se contrae una sociedad de bienes entre los cónyuges cuya administración se realizará según las reglas que se expondrán en el título Régimen de Sociedad Conyugal y Convenciones Matrimoniales. Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de bienes. Sin embargo, al momento de inscribir su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna de Santiago, podrán pactar el régimen de sociedad de bienes o de participación en los gananciales, dejándose constancia de ello en dicha inscripción. ¿Están levantando la mano? Sí. Sí, vamos a volver a aclarar. Lo que pasa, efectivamente, como explicó Camila, originalmente nosotros por un tema de orden y porque efectivamente el artículo 136 actual establece una obligación de lo que sea, claro, lo que esté en el fondo suministrar los auxilios de la litis entre los cónyuges y queda desordenado entre medio de estos artículos, nosotros proponíamos originalmente subirlo al 135, ¿ya? Pero como explicó Camila, efectivamente la ley de matrimonio igualitario establece ciertas reglas especiales en el actual 135 para los matrimonios celebrados en extranjero, para la ley de matrimonio igualitario. Por tanto, nuestra propuesta es, primero, a dejar el artículo 135 actual pendiente, porque no llegamos a acuerdo entre los asesores, y nuestra propuesta va, el que aparece en el comparado como artículo 135, sería en contrapropuesta al artículo 136 actual. O sea, la propuesta número 3, la indicación número 3 del presidente de la República debiese decir, reemplaces el artículo 136 por el siguiente. Y el numeral 4, donde dice, reemplaces el artículo 136, debiese decir 135. Entonces, al revés, exacto. Exacto, sí. Es al revés. O sea, donde dice acá, perdón, en la página 3, reemplaza del artículo 136, debe decir 135. ¿No es así? Sí. Sí. Ya. Sí, y ese es el que queda pendiente entonces, Presidenta. Ya, esto es lo que queda pendiente. El 135. Sí. Entonces, lo que se leyó antes, los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. El Ejecutivo y los asesores proponen aprobarlo. Eso es. Efectivamente. Y quedaría como 136. Ya, perfecto. Correcto. Y agregamos como explicación para... Perdón, cuando estamos hablando de defensas judiciales, ¿me puede ejemplificar de qué a qué nos estamos refiriendo? Porque yo entiendo, obviamente, que estamos hablando de los auxilios que se necesiten para sus acciones, pero a ver, ¿en qué entendemos cuando estamos hablando de defensas judiciales? Presidenta, le vamos a dar la palabra a la Leonora Echeverri para que pueda explicar en mayor detalle. Muy bien, profesora, bienvenida a Leonora Echeverri. Muchas gracias, senadoras. Esto es simplemente, está puesto para, anteriormente, como el marido administraba, tenía obligación de darle la suficiente a la mujer, incluso cuando la mujer quería demandarlo a él. O sea, no solo para dirigirse con una acción reivindicatoria contra un tercero o incluso cuando él quisiera, por ejemplo, si ella hubiera necesitado dinero para las acciones de violencia intrafamiliar, incluso en ese sentido tenía que darse. Y por eso es que toda la parte segunda, al no existir ahora los patrimonios reservados, al no existir el hecho de que el marido administre, se supone que los dos tienen el mismo acceso para poder costearse las acciones que quieran judiciales, que quieran interponer uno contra otro o contra tercero, y por lo tanto la idea es que igual los cónyuges estén obligados a ayudarse entre ellos para acciones que quieran interponer. Por lo tanto, suponiendo que como administran los dos y ahora no hay patrimonio reservado, supongamos la mujer no tiene
como pedir la herencia de su padre. Por ejemplo, el papá se le murió, quiere demandar a sus hermanos que no le quieren dar la herencia. Bueno, aquí el otro cónyuge tendría que darle lo necesario para que ella pudiera intervenir con esta acción en los tribunales. A eso medianamente se refiere. Bien, aunque me llama la atención algo singular, difícil, que se van a prestar en defensas judiciales es uno versus el otro, porque es como muy difícil que se van a prestar. Pero así estaba incluso específicamente, pero claro, o sea, era como absurdo, pero lo que pasa es que el juez podía decidir que el marido le diera para las demás. Muy bien, van a excusarnos, vamos a hacer dentro del trabajo, vamos a hacer un pequeño acto de unas frutas, porque creo que son bienvenidas hasta ahora. Yo le he dicho que no, pero después lo voy a aceptar al señor que me ofreció. Muy bien, no te preocupes. Seguimos entonces. No, pero a las senadoras después me trae a mí. Ah, ya, gracias. Ya, Presidenta, entonces esto está aprobado, ¿cierto? Ya. Que los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. Luego, en la página 3 al final, está la sustitución de la Cámara de Diputados aprobó la sustitución del artículo 137 por el siguiente: los actos y contratos que celebre el cónyuge no administrador de la sociedad conyugal solo lo obligan en los bienes que administre según los artículos 1757 y 1763. El Ejecutivo propone derogar este artículo 137, dado que se deroga el patrimonio reservado y el demás patrimonio de afectación. Por lo tanto, dice, no se hace necesario este artículo. ¿Estamos en qué página? Perdón, que yo me perdí. Por 3, empieza en la 3, pero continúa en la 4, que en el fondo es la Cámara de Diputados aprobó un 137 que dice los actos y contratos que celebre el cónyuge no administrador de la sociedad conyugal solo lo obligan en los bienes que administre según los artículos 1757 y 1763. El Ejecutivo propone derogar este artículo 137 porque más adelante se deroga el patrimonio reservado de la mujer casada y el demás patrimonio de afectación, dice. Por lo tanto, no se hace necesario. O sea, esto ya influye en la derogación del patrimonio reservado de la mujer casada. Ofrezco la palabra. ¿Cómo? El micrófono mejor es, Nani. Ah, perdón. Estamos en el entendido de que para avanzar la sociedad conyugal se va derogando el patrimonio reservado. Entonces, es coherente con eso. No sé, ofrezco la palabra. Yo no sé si estamos... Entiendo que le dedicamos bastante tiempo, un par de sesiones, a hablar un poco del tema de la derogación del patrimonio reservado. Como Presidenta, queremos mantener el patrimonio reservado. ¿Quieren mantenerlo? Está bien, pero entonces entramos de lleno en una... Lo explico de la siguiente manera. En la forma en que está construido esta regulación, y lo puede explicar mejor la profesora Echeverri, pero en la forma en que está construido la sociedad conyugal, la verdad es que deroga el patrimonio reservado, porque el patrimonio reservado estaba justamente tratando de mantener a la mujer, porque la mujer está en esta condición de subordinación, evidente que teníamos con mucha fuerza. Entonces, supuestamente ahora que entran en igualdad de condiciones, no, así entendemos nosotros, que es lo que ha planteado el Ejecutivo, no tiene mucho sentido mantener el patrimonio reservado. Le voy a ofrecer la palabra a la profesora Echeverri para que lo explique una vez más, porque esto lo hemos visto, pero entiendo que es para darle vueltas, ¿sí? Bueno, yo solo hay que indicar que la Cámara derogó el patrimonio reservado, salvo en que se le pueda dar la administración al marido solamente. En el resto del tiempo, cuando la mujer lo administra, cuando administran los dos, el patrimonio reservado también fue derogado, porque no es compatible efectivamente que ella tenga la administración de la sociedad y que además tenga este patrimonio reservado. Por lo tanto,
en el fondo la discusión estaría en dos partes. Una, en si efectivamente la propuesta del Ejecutivo es que ambos administren conjunta o separadamente, y por lo tanto esa sea la regla general y no se le pueda dar a uno solo la administración, salvo casos puntuales de actos precisos, y por lo tanto en ese sentido no habría razón para tener el patrimonio reservado. Por lo tanto, si vamos a mantener el patrimonio reservado, es necesario darle la posibilidad que entonces volver atrás y que el marido tenga la administración. La única posibilidad aquí, tanto en la Cámara, o sea, solo en la Cámara quedó el patrimonio reservado para el momento en que ellos, digamos, sí se autorizaba a que el marido pudiera administrar solo, y en ese caso la mujer mantenía su patrimonio reservado. Acá se dice que no, que el marido no va a poder administrar solo, que la regla, digamos, que rige la administración es la coadministración, y en ese tanto se derogaba el patrimonio reservado. O sea, ese es el funcionamiento. Por lo tanto, si se quiere dejar, también hay que ir a cambiar la parte de la administración. Ahora, nosotros en su momento, digamos, claro, dijimos cuáles eran las razones, y las razones más que nada eran para que la mujer que efectivamente no trabajaba remuneradamente, se quedaba en su casa, sí pudiera intervenir en la administración de los bienes que ganaba, digamos, el marido, lo cual hoy día no tiene. ¿Ya? Y por lo tanto, en ese sentido nos parecía que se adecuaba más. Además, por una razón social también, que se entendía que, por regla general, si había esta oportunidad, por la manera, digamos, de funcionar la sociedad chilena todavía, se le iba a dar por regla general la administración al marido, y íbamos a quedar en igual condiciones que lo que tenemos ahora, que es lo que efectivamente nos habíamos propuesto, igualar a la mujer en cuanto a derechos, y por lo tanto no se quería esto. Por lo tanto, esas son digamos, las primeras que yo le podría decir respecto al patrimonio reservado. O sea, en la medida en que la mujer no administre, claro que habría que mantener su patrimonio reservado, en la manera que lo administre, pero administrando no tiene una razón, o sea, no hay una razón jurídica, ni se permitiría que tuviera este patrimonio reservado. Senadora. Presidenta, yo creo que saludar a todos, perdona. Yo creo que acá estamos adelantando una decisión que hay que tomar, y la profesora me corrige si es que me equivoco, pero entiendo que si es que nosotros definimos de que se puede elegir libremente quién administra la sociedad conyugal, entonces debiera seguir existiendo el patrimonio reservado para aquel que no administra, podría ser incluso el hombre. Entiendo, pero si es que se toma la definición que no sea una decisión, sino que la ley establece que son los dos los que administran, entonces ahí, si son los dos los que administran, ¿por qué va a existir patrimonio reservado? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos? Si es que queremos que esta sea una decisión del matrimonio quien administra, o si es que queremos que sea una imposición de la ley. Si es que queremos que sea libre, que es lo que a mí me gusta más por concepto, yo entiendo el punto que hace la ministra, que normalmente quien va a administrar va a ser el hombre. Obvio. Entonces es mejor que, en ese sentido, si seguimos ese pensamiento, debiera entonces la ley definir que administran los dos. Y entonces ya no tiene sentido razón el patrimonio reservado. Claro. Senadora Carvajal. Porque están los dos administrando con igualdad de derechos. ¿Me expliqué bien, profesora? Sí, está perfecto. Efectivamente, si administran los dos, no hay razón. Pero la ley siempre ha señalado quién administra la sociedad conyugal. Hoy día la ley obliga a que la administre el hombre. Ya ahora la propuesta es que lo administren en conjunto, para no entender
que hay uno por sobre el otro que tendría este derecho. Ahora, lo que nosotros y planteamos en ese minuto es que en el fondo el hecho de que vaya a administrar por regla general el hombre, porque le van a dar la posibilidad por esta cuestión social, indica que lo que se ha pedido con los tratados internacionales de igualar los derechos de la mujer, aquí van a decir que sí, que se igualaron, pero ahora la que se discrimina propiamente es la mujer al decir que bien, administra el marido, que es lo que le va a pasar la mayoría de las veces. Y eso en el fondo es una autodiscriminación la que va a pasar, pero vamos a estar entonces cumpliendo entre comillas con los tratados internacionales porque se supone que la mujer eligió libremente que administrar al hombre, y yo creo que todos vamos a pensar que no está eligiendo libremente que administre el hombre, simplemente va a ser una imposición que al momento de casarse más nadie va a tener problema porque hasta ese momento las cosas van bien. El problema de las leyes de familia siempre está cuando las cosas van mal, porque cuando van bien a uno le da lo mismo que la administre, seguramente, pero podemos asegurar que la administración, como siempre ha tenido el marido, la va a seguir teniendo. Ahora, es una cuestión, como dice usted, efectivamente de elección, de lo que se quiere. Ahora, el problema de dejarlo abierto a que se elija, bueno, el marido nunca se ha pensado que tenga patrimonio reservado, porque eso sí que sería peligroso, porque la regla general es que quien más gana, tal como dice usted, es efectivamente el marido. Por lo tanto, podría el marido voluntariamente cederle la administración a la mujer y entonces la sociedad conyugal tendría un patrimonio como vacío y por lo tanto no funcionaría el sistema, digamos, de vivir, de endeudarse, de estar. Por lo tanto, jamás se ha pensado que el marido pudiera tenerlo, siempre es respecto a la posibilidad que lo tenga la mujer administrando el marido, que es lo que se da hoy en día. Pero en el fondo el problema es ese, o sea, queremos que haya igualdad en la administración, con las mismas limitaciones que tiene hasta el día de hoy, y que por lo tanto, si la mujer trabaja, va a administrar su patrimonio, el marido va a administrar el de él, etcétera, pero entre los dos, digamos, se va a contar un patrimonio social o vamos a hacer el otro sistema, en cuyo caso no sé si tampoco estaría también el que dicen marido y mujer tienen los mismos derechos, o sea, los cónyuges tienen los mismos derechos. Puede ser, digamos, pero sabemos que es una cuestión más bien hipotética, esto de que poniendo que pueden la mujer decidir que administra el marido, esto va a ser así efectivamente como una cosa excluyente, digamos. Yo diría que en la mayoría de los casos se va a hacer que vuelva a administrar el marido y vamos a estar en lo mismo, salvando la administración de los bienes propios. Esto lo hemos visto detalladamente en más de una ocasión, porque efectivamente entendemos que es un cambio importante. Entonces, quisimos como detenernos en esto porque nos llamó un poco la atención, porque obviamente el patrimonio reservado siempre fue como una suerte de comilla, un favorecer a una mujer que va de por sí desfavorecida. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es evidente que si estamos diciendo, y ojalá por ley, porque si se hace voluntariamente no va a ocurrir, porque patriarcalmente, culturalmente en esta sociedad siempre se va a tender a decir que sea el hombre el que administra. Entonces, es importante si la ley establece que ambos cónyuges tienen igualdad de derechos para administrar, no tiene sentido que tú tengas el patrimonio reservado. Entonces, esa es la razón de ser y sobre todo preservar el que no sea, si es voluntario, va a acabar siempre siendo el hombre. Eso es una cosa cultural. Pero, en fin, le voy a dar la palabra a la senadora Carvajal, que me había pedido, pero quiero reiterar que este tema lo vimos bastante en detalle y de hecho, me parece lógico que sigamos dando vuelta todas las veces que sea necesario, porque tenemos todos que tener un convencimiento si efectivamente estamos logrando lo que pretendemos lograr con sociedad conyugal, que es un cambio muy importante para no seguir siempre teniendo a la mujer absolutamente desmejorada en relación a lo que tiene que ser la administración y los derechos de administración en igualdad de condiciones. Senadora Carvajal. Gracias, presidenta. Rescato lo que usted ha señalado últimamente. Lo que queremos es justamente generar, mediante la normativa, cierta garantía para las mujeres y hombres, sobre todo lo que significa
un régimen conyugal que hoy día es el régimen común en Chile que queremos modificar. Digo esto porque la realidad justamente hoy día nos convoca. Efectivamente, cuando ha habido, históricamente, hoy día la administración radicada en el marido, sabemos que la mujer queda absolutamente desvalida respecto a los bienes sociales y a los bienes conyugales. Depende absolutamente tanto en el beneficio, el buen éxito que tenga esa administración y, por cierto, en todo lo contrario, también es castigada con una mala administración y así ha sido históricamente. Hoy día queremos cambiar aquello y justamente la profesora Echeverri podrá también coincidir conmigo que justamente uno de los mecanismos que garantizaban la condición de la mujer en cuanto a su patrimonio tenía que ver con lo que establecía el 150, que era el patrimonio reservado, justamente para ponerse en el caso en que la mujer era castigada con una mala administración. Entonces, cuando hoy día señalamos, ¿cierto?, a propósito de este proyecto, que se genere una condición igualitaria en la fórmula de administración, tenemos un punto de referencia que a mí me parece de sumo relevante, y que es la historia y que es la realidad que hoy día tenemos las mujeres. Las mujeres ingresamos en menor número al mundo del trabajo, tenemos pocas posibilidades incluso de acceder al mundo del trabajo porque hay un retardo en la educación, en la formación, sigue manteniendo la crianza de los hijos, es decir, un cambio cultural que es muy amplio y es muy brutal respecto a quienes puedan generar incluso recursos extramatrimoniales, si es que tenemos la expectativa de que a lo mejor con la administración compartida vamos a tener algo de recursos aún, entendiendo que el trabajo, y este otro elemento, el trabajo doméstico tampoco es valorado. Es decir, hoy día la mujer que no tiene ingresos, la verdad que va a quedar absolutamente en la misma condición que tenía antes de la modificación de esto, porque no va a administrar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si hoy día queremos, o sea, me refiero, va a administrar, pero en la práctica, al no haber, como en una sociedad cualquiera, un ingreso que venga por parte de ella, va a ser escasa la posibilidad que tenga de generar a lo mejor o de tener una administración que le permita, comillas, tener un rédito que sea compartido. Yo creo que la realidad hoy día es que si vemos el caso de los hombres y mujeres, matrimonio en general, en un alto porcentaje son los hombres que trabajan, los que ingresan, y muchas veces las mujeres al final, fuera del matrimonio, cuando logran ser independientes o estar de manera independiente en un trabajo, ingresan, digamos, o generan recursos que le permitan a ellas su propia administración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Presidenta? Y aquí va la pregunta a la profesora Echeverri. Si hoy día mantenemos, tal cual establece, ¿cierto?, la indicación o la propuesta, que hay una administración compartida, ¿por qué no pensar también que aún a decisión de los cónyuges, que haya una administración compartida, o bien que haya la alternativa de generar o dar la posibilidad a uno de los cónyuges de la administración, se pudiera generar en el otro la posibilidad de mantener un patrimonio reservado? Lo digo para que el número de mujeres casadas que tienen un trabajo remunerado, que pueden aportar a la sociedad con recursos, vía ingreso, cualquier otra fórmula, pudiera entenderse que como garantía para mantener, digamos, esa suerte de equidad dentro de la administración, se pudiera generar esa alternativa de elección. ¿Quiero administración compartida? O bien delego la administración en uno de los cónyuges, pero el que no va a esa administración pueda, de cierta forma, tener a su haber la posibilidad de mantener un patrimonio reservado, y especialmente en el caso de las mujeres, justamente por las cifras, los números y la realidad que hoy día nos convoca. No sé si me explico. Entonces, la pregunta de la profesora es, ¿habría algún, o a su juicio, cuál sería la contradicción en ese supuesto, o más bien, ¿habría alguna suerte de perjuicio que se pudiera seguir manteniendo la alternativa de la mujer casada en sociedad conyugal haciendo el uso del 150 para el buen fin de una administración, sea esta compartida o sea esta delegada en una? Y al final, si es que el matrimonio llegara en algún momento, digamos, a finalizarse o bien a esta forma, ¿cierto?, terminarse, pudiera optar. Si mantiene su matrimonio, su patrimonio personal o el patrimonio, ¿cierto?, propio, o
generar las ganancias, la utilidad o lo que sea, no se llama así, pero en relación a la administración que tuvo el marido en el caso que él lo haya tenido. Si hay algún perjuicio, a su juicio, ¿cuál sería el daño o el perjuicio que se provocaría si pudiera coexistir a propósito de la administración compartida, aún así en manos de la mujer, el derecho al patrimonio reservado? Eso, presidente. Bueno, el problema de mantener un patrimonio reservado bajo la coadministración no es jurídicamente sustentable, o sea, no es posible. La única razón por la cual en Chile existe un patrimonio reservado que no existe en las otras legislaciones latinoamericanas, donde existe igual la comunidad, es exclusivamente porque en los otros países coadministran ambos, y ambos tienen derecho entonces a accionar. En cambio en Chile el hombre administra y la mujer entonces tiene su patrimonio reservado. Pero desde el momento en que ella participa por ley en la administración de la sociedad conyugal, no se le puede decir a la mujer, porque ella sería, digamos, una cosa que digamos que iría contra la igualdad de los derechos, o sea, nos acusarían incluso que podría ser inconstitucional, porque realmente, digamos, ahí ya no hay, o sea, si usted no administra, usted tiene su patrimonio reservado y con lo que usted gane, digamos, no tiene que rendir cuentas ni nada. Pero si usted coadministra, entonces, obviamente, digamos, no puede tener un patrimonio reservado porque en el fondo estaría coadministrando solamente el patrimonio del hombre. Ya no estaría dando, digamos, el patrimonio de ella tampoco. Entonces, en realidad, en ese caso, ya no es sostenible que coadministrando pudieran hacerlo. Ahora, la otra alternativa que la senadora señala es la que propone la Cámara, decir que todavía se puede elegir quien administre, que en el caso de que administre el marido, la mujer siga teniendo su patrimonio reservado, que fue lo que explicamos, por lo cual a nosotros no nos parecía que era satisfactorio con la sociedad actual. Y además, no hay que olvidar lo que dijo efectivamente también la senadora Carvajal, la cantidad de mujeres que hoy en día todavía no acceden al mercado laboral porque aún, digamos, ellos eligen, digamos, cuidar a sus hijos en la casa, etc. Bueno, esa mujer no tiene ingresos, no tiene patrimonio reservado y no puede tocar lo que hay en la sociedad conyugal porque le correspondería al marido. Entonces, a esa mujer que es muchas veces la que tiene menos recursos, a esa se le permitiría acceder a la administración de su marido, aunque ella no tenga nada. Hoy en día esa mujer no tiene cómo tocar ningún tipo de bien más que las compras que haga en el almacén, al contado, etc. Esa es un poco, digamos, no podemos pensar... Sí, espera un momentito. Yo, sí. No sé si interrumpí, profesora, termina. No, está bien. Ya, no, es que quiero, a raíz de lo que está surgiendo, quiero que revisamos un poco lo que se está explicando, pero ampliarlo en el sentido siguiente. Nosotros ya habíamos visto que con esta modificación a la sociedad conyugal es porque, primero que nada, nos urge modificarla porque estamos incluso demandados ante cortes internacionales por la profunda desigualdad. Segundo, porque hoy ya no hay esa igualdad para nada. Y tercero, porque hay una cultura que evidentemente no va a favorecer una administración conjunta, porque siempre se ha dicho hasta aquí que es el hombre el que administra. Entonces, para nosotros es muy importante cuál es el objetivo principal. Nosotros entendemos que el objetivo principal, en términos generales hablo, es tender a la igualdad de administración, tender a la igualdad de derechos, tender a la igualdad de administración. De eso se trata. Porque hasta ahora, obviamente, no solo que no ocurre así, sino que en el mismo ejemplo, incluso que da la senadora Carvajal, no resiste mucho, porque la mujer, digamos, que no tiene prácticamente patrimonio, una parte importante, hoy día casi el 50%, no tiene actividad remunerada, no tiene un patrimonio, digamos, o no va a aportar mucho al patrimonio conjunto, pero en cambio sí nos interesa que toda decisión, aun si ella no aporta materialmente, toda decisión en relación a eso tiene que ser en conjunto. Toda decisión tiene que ser en conjunto, porque esa es la mejor manera que nosotros tenemos de reivindicar que las mujeres tienen que tener igualdad de derechos y tienen que tener igualdad de responsabilidades.
Y es una forma también tácita de reconocer que si bien ella puede que no aporte por ingresos porque no trabaja remuneradamente, pero es obvio que estamos también valorizando incluso el trabajo que ella hace, que eso es tácito. Entonces es muy importante como tomar una decisión muy de fondo. A nosotros nos costó un poco, y lo digo porque tuvimos por lo menos un par de sesiones para discutir esto, porque claro, cambiaba bastante el esquema y cambia de la manera como viene aprobado la Cámara. O sea, a mí me preguntan, yo tiendo a pensar de que está bien que sea por ley, que sea la administración conjunta. Si nosotros le damos opción de escoger, nunca van a escoger que sea la mujer. Eso es como lo primerísimo. Y para que sea verdaderamente igualdad en la administración, tiene que justamente dotarla de los instrumentos que eso se concrete. Y por eso que eliminas esta figura que teníamos porque era obviamente consecuencia derivada de la profunda desigualdad. Piense que este es el único país en el cual automáticamente en sociedad conyugal administra el hombre. Eso no ocurre en otros países, incluso por eso estamos demandados ante cortes internacionales, que tenemos la urgencia de cambiar porque no podemos seguir manifiestamente manteniendo una profunda desigualdad. Entonces, este es un paso bien sustantivo y no es menor. Y tenemos que como volver al punto inicial, y me dicen a mí, y me corrija la profesora si yo me estoy equivocando, pero yo entendí y siempre he entendido que nuestro punto inicial de esto es no solo porque estemos demandados, sino porque queremos realmente propender a la igualdad de derechos hombres y mujeres en la administración. Y la forma de hacerlo se hace en conjunto. No es voluntaria, no es opto por uno u otro, porque ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, el momento que se firma la sociedad conyugal significa que ambos cónyuges o ambas personas, si se quiere, tienen igualdad de derechos para administrar. Eso es muy importante, de otra manera jamás va a ocurrir. Y eso es válido para esa mujer que incluso no aporta por no tener un ingreso monetario, que ocurre hoy día, más del 50% de la mujer está sin trabajar, sobre todo después de la pandemia, remuneradamente me refiero. Entonces, es sumamente importante que le estamos diciendo, usted tiene los mismos derechos y por lo tanto administra en conjunto. Y eso es muy importante, porque estamos hablando de estas situaciones cuando obviamente se va a disolver esa relación, cuando se tiene que ver después cómo genera, qué ocurre con lo que se ha logrado generar y cómo se reparte, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque claro, cuando las cosas funcionan bien no es tan problemático. El tema es justamente cuando se disuelven los matrimonios, que tienes que ver cómo queda eso. De hecho, la contraparte de esto, lo conversamos también incluso, el error que comete incluso alguna gente, que cree que con la separación de bienes quedan muy garantizados y después, al término de la relación, cuando descubren de que con la separación de bienes no les favoreció porque evidentemente si no tenía bienes importantes o no aportó a la separación de bienes, bueno, esto es mío, esto me lo llevo, y la mujer no se considera, digamos, el trabajo que entregó en su casa, criando a los niños, bla, 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 durante X años. Entonces es bastante complejo, es más desigual de lo que se piensa. Entonces aquí lo que estamos tratando es de ver, sobre todo que mayoritariamente por desconocimiento, por falta de información, porque es absolutamente oscuro, esto nadie lo entiende, estos regímenes que rigen en la ley de patrimonio, la gente escoge la sociedad conyugal, que es muy aberrante, porque es el hombre el que administra. Entonces, tenemos que dar este paso sustantivo y yo entiendo que es complejo, pero tenemos que hacerlo. Yo por lo menos me inclino a decir que sea por ley obligatorio para que ambos tengan igualdad absoluta de administración. Para mí es la forma de hacerlo, no voluntaria. Voluntaria nunca va a ocurrir, es mi apreciación, pero obviamente de esto se trata, que opinemos y veamos si tenemos o no ideas convergentes. Senadora Muñoz. Presidenta, creo que este es como el punto central de la propuesta. Yo entiendo que en la Cámara de Diputados se aprobó una modalidad de administración unilateral, que es la que invoca la senadora Carvajal, que es donde, bueno, por decisión de la mujer, entiendo yo, decide que no es parte de la sociedad conyugal, sino que ella va a mantener su patrimonio reservado. Eso entiendo yo, ¿cierto? Que no, o sea, que exista, no sé si pueden convivir dos sistemas de administración, uno conjunta y uno lateral. Yo creo que ese es el problema que nos lleva, ¿ah? Porque
Si a mí existe, y yo tengo un patrimonio, y nosotras, por ejemplo, que forjamos un cierto patrimonio, nos dicen, ¿se quiere casar en sociedad conyugal? Yo digo, no, yo quiero mantener mi patrimonio reservado. ¿Ah? Pero hay otras mujeres que no, que justamente es lo que invoca la presidenta, en el sentido que son mujeres que hoy día, imagínate, la participación de la mujer en el mercado laboral es cada día más compleja. Entonces hay mujeres que no tienen patrimonio. Entonces a ellas sí les sirve la sociedad conyugal. Entonces yo no sé si se puede tener la opción de dos sistemas de administración, uno unilateral y el otro conjunto. Eso podríamos ir, no sé si es posible jurídicamente, legalmente. Un minuto. Gracias, presidenta. Presidenta, yo coincido en que el esfuerzo que estamos haciendo es bien importante. Ahora, cuando comenzamos la discusión también de este proyecto, creo que esta lámina que se presentó como parte integrante de la discusión daba cuenta un poco del perfil de mujeres que opta por la sociedad conyugal. Entonces, creo que eso también a nosotros nos refuerza la idea de ser absolutamente claras y ojalá poder tener un proyecto que sea sencillo también de compartirlo, porque el perfil mayoritario de las personas, de las mujeres que optan por la sociedad conyugal, son mujeres que tienen más baja escolaridad, que tienen más bajo capital cultural y que por lo tanto también tienen un menor acceso al mundo del trabajo. Ahora, la dificultad por la cual nosotros hoy día estamos discutiendo este proyecto de ley, y también porque han habido varias otras iniciativas antes que desde el año 90 a la fecha, es porque somos de los pocos países en el mundo que tiene un régimen matrimonial en donde el marido, en donde el hombre es el jefe de la sociedad conyugal. Y eso hoy día nosotros lo estamos cambiando y estamos diciendo, ¿sabe qué? Aquí va a haber una administración conjunta de estas y va a haber, tal como se dice, igualdad de derechos. Eso lo planteamos en la primera indicación, los cónyuges gozan de iguales derechos. Ahora, no por eso, y a mí me hace sentido lo que plantea la senadora Carvajal, nosotros vamos a decir, porque lo que hace el jefe de esta sociedad conyugal es que administra los bienes de la sociedad como propio, y administra también los bienes de la mujer. Entonces, ¿por qué puede ser incompatible el que nosotros digamos, sabe que hoy día hay igualdad de los cónyuges, gozan igualdad de derechos para poder manejar esta sociedad, pero la mujer no va a perder su patrimonio reservado producto de su trabajo, por sencillo que sea? ¿Por qué lo va a perder? Entonces, a mí me parece que no es una situación contradictoria, porque lo que estamos diciendo es, nosotros vamos a terminar con que el hombre sea, simplemente por el género, el jefe de la sociedad conyugal, pero no por eso vamos a entregarle que también la mujer pierda su patrimonio reservado, que es lo que ha adquirido producto de su trabajo. Eso. Gracias, presidenta. La verdad es que aquí, con la propuesta de mantener el patrimonio reservado, no se elimina la condición de tener una igualdad en la administración de los bienes sociales. Lo que yo he planteado es justamente que se genere la alternativa, que si la mujer elige que la administración dentro de la sociedad conyugal la tenga el cónyuge, ella pueda optar a delegar esa administración al cónyuge o mantener su patrimonio reservado. Porque digámoslo, hoy día lo que ocurre y lo que pudiera ocurrir cuando hay, en este caso, patrimonio y cuando hay una administración efectiva, probablemente al terminar este régimen patrimonial por el término del matrimonio, por ejemplo, pudiera ocurrir que haya habido una buena administración. Pero si la mujer, de cierta forma, concurre con su patrimonio personal a una administración compartida y esa administración es nefasta, es negativa, finalmente termina despilfarrada,
la mujer obviamente queda en una condición absolutamente desmejorada, que es lo que ocurre normalmente. Si digámoslo, las mujeres que hoy día están casadas en sociedad conyugal, cuando hay el término de un matrimonio, ni siquiera formal, porque aquí hay un alto número de mujeres y matrimonios que están, como se llama comúnmente, separados, no están ni siquiera divorciados. ¿Qué es lo que ocurre? El marido, que además es jefe de la sociedad, que administra los bienes suyos, los propios, tiene que solicitar, ¿cierto? La mujer le tiene que solicitar la autorización para arrendar un inmueble, para vender, etcétera, etcétera, incluso su propio patrimonio, termina al final del día sola, sin patrimonio y muchas veces haciéndose cargo de los hijos comunes. Entonces, esa realidad hoy día nos lleva a pensar que nosotros debiéramos tener un mecanismo también alternativo, y yo lo digo alternativo. Estamos todos absolutamente contestes, es que hay una administración compartida per se y que la norma no siga replicando ni perpetuando este sistema machista que sea el jefe de la sociedad conyugal, el marido, cuando se casa en sociedad conyugal. Lo tenemos súper claro. Que la administración sea compartida, todos de acuerdo. Pero lo que yo sostengo es que debiera dejarse la posibilidad y la alternativa a la mujer de optar o la administración compartida o la administración en manos del cónyuge o mi patrimonio reservado. No es contradictoria. A propósito de resguardar los bienes sociales y no entregar mi patrimonio en riesgo a que efectivamente en algún minuto, como ocurre muchas veces, se despilfarra el patrimonio y al final del día, cuando terminamos el matrimonio, queda en cero y yo haber concurrido incluso cuando solo la mujer ha concurrido con el patrimonio. Senadora von Baer. A ver, como para que podamos avanzar. Yo entiendo que acá tenemos dos opciones, ¿ya? Una es que por ley se diga el patrimonio de una sociedad conyugal lo administran los dos, ¿ya? Y cuando eso es así, obviamente no existe patrimonio reservado porque ambos están administrando conjuntamente la plata de los dos. Sí, pues. Sí, esa es la sociedad. Yo quiero dejar bajo el 150 y otros no. No, pero es que vuelvo al inicio. Porque no es un régimen patrimonial el del 150. No, es que vuelvo al inicio, senadora. Acá lo que nosotros estamos diciendo es, una opción es que por ley todas las sociedades conyugales tienen que administrarse conjuntamente. O sea, el marido no puede tomar ninguna decisión sin la esposa o sin el cónyuge, para que no sea por género, o sea, ninguno de los dos cónyuges puede tomar ninguna decisión sin el otro. Entonces, ahí el patrimonio reservado deja de tener sentido. Otra opción es que es como por lógica, porque en el fondo están las dos, está toda la plata metida en un pozo y cada vez que se decide qué es lo que se hace con la plata de ese pozo, tienen que firmar los dos. Entonces, nunca uno de los dos va a poder tomar una decisión sin el otro. Es ese el régimen que está proponiendo el Ejecutivo. Esa es una opción. La otra opción es que en el momento en que se casan, los cónyuges deciden cuál es el mecanismo que van a tomar. Si es que van a tomar el mecanismo de que administra el hombre o van a tomar el mecanismo de que administra la mujer. Uno de los dos. Y en ese caso, si es que pueden decidir, en el caso que administre el hombre, entonces ahí sí vuelve a tener sentido. Y yo esto lo he reflexionado harto, porque en general, ¿ya? Y de hecho en mi bancada, hay senadoras que no están de acuerdo conmigo. Yo esto lo he reflexionado harto, porque lo que dice el Ejecutivo a mí me hace sentido. Que dice, en el momento en que se casen, el hombre le va a decir a la mujer o por culturalmente se va a imponer que sea el hombre que la administre. Y vamos a quedar en una situación súper parecida a la que tenemos actualmente. Porque van a ir y van a casarse, y en ese momento están súper enamorados. Sí, la pregunta es si es que culturalmente, y está bien, lo que pasa es que uno se pregunta hoy, yo me pregunto hoy, ¿por qué las mujeres en Chile se casan por sociedad conyugal?
si saben que es el hombre el que va a administrar? ¿Por qué lo hacen? Porque no saben. Ya, y entonces la pregunta es, ya, no lo sé. Ya, pero entonces, si es que nosotros, si yo estoy de acuerdo con la senadora Carvajal con lo conceptual, de verdad que sí, porque a mí me gustaría que la mujer estuviese tan empoderada que la mujer estuviese tan empoderada que la mujer le dijera, ¿sabes qué no? No quiero que administres tú. Yo creo que vamos a terminar en una situación súper parecida. Y quizás estoy equivocada porque nosotros aquí estamos haciendo una... no lo sabemos, ¿ya? Pero lo que... yo lo he reflexionado harto y la pregunta que yo me hago es, cuando lleguen al registro civil y les pregunten, las mujeres en general no van a saber qué es lo que les están preguntando en ese momento. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que entonces van a decir administración, sociedad conyugal, y van a decir no, que lo administre mi marido porque mi marido es el que sabe. Y vamos a terminar en una situación súper parecida a la que estamos actualmente. Y lo que la ley, lo que el Ejecutivo está tratando de hacer es decir, ¿sabes que como creemos que es eso lo que va a ocurrir? Finalmente lo que nosotros decimos es, ¿sabe qué? Todo se va a un pozo común y cada vez que se quiera mover la plata, se necesita la firma de la mujer. Y yo entiendo el punto, porque de hecho lo hemos discutido, de hecho, con la senadora Luz Berger muchas veces, que está de acuerdo con usted. La senadora Luz dice, ¿sabe qué? Es mejor que en el momento en que se vayan a casar, se decida. Y sea la mujer la que decida si es que quiere que sea administración conjunta. No, que sea... Sí, pues ahí va a haber dos alternativas. Que sea la mujer la que administre y que sea el hombre el que administre. Y la pregunta... solo termino. No, es que no existiría norma general. Pues. Sí, pues que la administración sea conjunto hasta que alguno de los cónyuges, en el caso de la mujer, defina hasta el plazo de un año si quiere seguir con la administración compartida o quiere hacer uso de su patrimonio. Pero ¿cómo? Pues, su patrimonio si tienen la decisión en la ley que sea administración compartida. O sea, hoy día la norma general es que el jefe de la sociedad conyugal es el marido. Bueno, yo terminó. Sí, no, sí, ahora entiendo que usted dice que exista un mecanismo de salida que en el fondo, pero eso hace súper complejo, porque si es que llevan todo el tiempo con la administración conjunta, entonces, ¿cómo se separan esos fondos que están unidos en esa? Yo lo encuentro súper complicado. La profesora Echeverri, no sé si también la ministra y la profesora Echeverri. Cuando diga el régimen de participación en la amenaza, mira, ¿cuál es la amenaza que se puede poner? Perdón, yo le sugeriría que escucháramos senadora Carvajal y senadora Fopar, si escuchamos y después seguimos, porque es muy importante. Yo entendía que esto había acuerdo y por eso se había avanzado bastante con los asesores, pero estamos volviendo atrás porque es importante, así que no hay ningún problema en eso. Esto es la base. La ministra. ¿Quién pide la palabra? La ministra pide una asesora. Yo estaba diciendo que le voy a dar la palabra a la ministra y por la profesora Echeverri. Decía que entendía que había un acuerdo y por eso se ha avanzado bastante en las indicaciones que se trabajó entre el Ejecutivo y los asesores, pero no importa si es necesario volver atrás, por supuesto que se va a volver atrás. Ministra, profesora Echeverri, y seguimos. Muchas gracias, Presidenta. Un poco reafirmando lo que ya dijo Leonor y también lo que usted expresó y la senadora Fumbain, hacer recuerdo, porque no todas las senadoras, creo que la senadora Carvajal no estuvo cuando nosotros mostramos los datos. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros aquí hicimos un estudio en profundidad y quisimos tener la evidencia para saber de qué estábamos hablando, porque efectivamente sabemos que se está dando un paso importantísimo y quizás no es fácil para muchas personas decir se acaba el patrimonio reservado. Pero aquí la evidencia y la data en Chile nos muestra que aproximadamente el 55% de las personas se casan con sociedad conyugal. Pero cuando uno va a ver quiénes son ese 55%, son hombres y mujeres de los sectores más vulnerables de nuestro país.
¿Y cuál es la realidad de esos sectores? Que la mayoría de las mujeres son mujeres que dedican gran parte de su vida al cuidado. O sea, porque sabemos que en Chile no hay una corresponsabilidad y muchas de ellas hoy día, si es que trabajan mayoritariamente en la informalidad. Recordemos, senadora, que el máximo histórico de inserción laboral femenina en Chile llegó en marzo del año 2020, pre-pandemia, y fue el 53%. Nos costó décadas llegar a esa cifra, que está hablando de que hoy día, o sea, de que en el máximo histórico, la mitad de las mujeres en nuestro país no trabajan remuneradamente. Entonces, cuando una mujer no trabaja remuneradamente, no tiene patrimonio reservado. Y está en el peor de los mundos, porque efectivamente a esas mujeres, y aquí lo digo por testimonios que a mí me ha tocado oír a lo largo del país, hoy a muchas de esas mujeres el marido le exige el vuelto cuando va al supermercado. La mujer le tiene que pedir dinero para comprar cosas básicas en la farmacia. O sea, imagínense que si dejamos a elección, a esa mujer le van a dar la posibilidad de administrar. O sea, lamentablemente, y siendo que nosotros valoramos la libertad de elección, creemos que si aquí dejamos la libertad de elegir, esa libertad no se va a dar. Por eso vemos fundamental dar este paso. Nosotros tenemos un compromiso con avanzar hacia una sociedad donde existan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades tanto para hombres como para mujeres. Y creemos, después de hacer un estudio profundo, de haber evaluado no solamente los datos, sino cruzado los datos de cuál es la realidad de los matrimonios en nuestro país, porque además sucede otra cosa, y también se los mostramos, senadora. Cuando uno va a las comunas menos vulnerables de nuestro país, ahí el 70% elige separación de bienes. O sea que aquellas mujeres que tienen patrimonio reservado por los ingresos no eligen esta opción, sino que eligen separación de bienes. Echeverri, gracias, ministra. Profesora Echeverri. Ojalá tengamos una sola sesión, perdona, senadora Carvajal, porque sería súper bueno tener una sola sesión para escucharnos. Bueno, ratificando quizás esto, ahora yo le diría a la senadora Bombaer que yo entiendo por qué se casan en sociedad conyugal, ¿eh? O sea, si yo quiero salvar lo que yo gano, pero si no trabajo, quiero compartir al final del matrimonio lo de mi marido, no sé si me importaría tanto, no administrarla. El problema es, por ejemplo, en las clases altas, en que la mujer que se queda al cuidado de los hijos decide casarse en separación de bienes, es un drama, porque efectivamente cuando se separan no tienen nada. El problema es que con este sistema estamos siempre, haciendo, que en una postura jurídica el hombre, tiene el derecho a administrar. Cuando en el fondo, en general, para que estamos con cuenta, la que administra en general en los matrimonios bien avenidos, la plata en la casa es efectivamente la mujer. Pero lo que dice eso sí, para decir a la senadora Carvajal, efectivamente que lo que uno dice es que administra en conjunto, que la ley lo dice. Ahora, si no, la otra posibilidad, que es la que pone en la Cámara, que a nosotros no nos gustaba, era que efectivamente al momento de casarse dijera hombre, mujer o ambos, incluso tienen la posibilidad de ambos, ¿ya? Y lo que nosotros entendemos es que ahí va a decir el hombre y ahí la mujer tiene su patrimonio reservado. Pero entonces no lo vemos igualdad, y lo que es peor, nos van a decir desde los tratados internacionales y las cortes interamericanas es que ahora la mujer eligió. Porque antes la mujer no elige, la ley le dice el hombre administre. Ahora la mujer va a decir no. Ahora efectivamente esta igualdad se da, pero la mujer es la que eligió que administrara el hombre. ¿Cuánto es la libertad que tiene la mujer de decidir en ese minuto? Bueno, socialmente vamos a saber que no es mucho. Ahora, es cierto que es un gran cambio, yo creo que en eso no hay ninguna duda y me parece, que si bien se había avanzado, creo que igual es dable que uno se lo vuelva a plantear, porque en el fondo siempre se ha dicho que el patrimonio reservado es una conquista de la mujer, lo cual es cierto. Pero ¿por qué fue la conquista de la mujer? Fue la conquista de la mujer porque el marido administraba la sociedad conyugal.
Por lo tanto, si el marido deja de administrar por ley la sociedad conyugal, el patrimonio reservado no tiene por qué existir. Y lo que sí le da más posibilidad a aquella mujer en que no tiene ninguna posibilidad de salir a trabajar porque está al cuidado de los niños, de la mamá, etcétera, que todos ya hemos visto la labor de cuidado que realizan las mujeres, esa no va a tener ni patrimonio reservado, no va a tener absolutamente nada, y por lo tanto, digamos, es una ventaja el que pueda participar en la sociedad. Ahora, yo quiero aclarar una sola cosa final, que no es que todo vaya a un pozo, si la mujer trabaja para administrar lo que gana, si el marido gana también, son para las cosas que van a comprar o vender, para lo cual van a poder hacerlo los dos en igualdad de condiciones, y cuando tenga un valor superior le van entonces a necesitar los permisos de ambos. Pero no es ni que yo tenga que darle lo que yo gano en mi trabajo, ni el otro, digamos, ni yo poder decidir si el otro puede ir, digamos, a comprar a la esquina. O sea, es una cosa que tiene que funcionar en la vida diaria también. Por lo tanto, yo creo que la igualdad de la mujer se garantiza más claramente poniendo una norma de igualdad en la administración conjunta de los bienes. Bueno, le agradezco a la profesora Echeverri. Miren, quiero ser bien sincera. Es bien importante que esto lo dilucidemos y generemos un acuerdo si lo hay, o veamos hasta dónde podemos llegar en esta diferente mirada, porque efectivamente es un punto central. A partir de ahí se deriva todo lo demás. Hemos avanzado en muchas otras cosas, pero las otras cosas quedan completamente supeditadas a esta decisión central. Yo entendía que estábamos de acuerdo, pero yo estoy completamente, no tengo ningún problema que se revise, digamos, pero tenemos que encontrar una salida, porque si nosotros no lo queremos mirar, o sea, son dos alternativas, como decía la senadora Formal, si no lo queremos mirar de esta manera, ya no tiene mucho sentido los avances que se han hecho en otros aspectos, porque este es nodal. Nosotros tenemos que tomar la decisión si creemos que, por ley, que ambos administren, estamos realmente garantizando la igualdad de derechos hombres y mujeres. Ese es el punto central. Y ese es el punto central que tenemos que tratar de ver si efectivamente eso es lo que mejor lo interpreta lo que se está planteando ahora en esta comisión por ejecutivos y asesores, o la alternativa que entregó la Cámara, que yo no estoy nada de clara de que efectivamente garantiza a las mujeres. Ese es el punto. Porque además sabemos que si le dice que elija, ya sabemos lo que va a ocurrir. Si por algo el 50 y tantos % se casa, no solo porque desconoce, sino que además también hoy día prácticamente el 50% de las mujeres no trabajan remuneradamente. No tienen ese patrimonio propio, sin embargo se dio esa figura por la profunda desigualdad. Entonces, bien de fondo este tema. Yo no sé si lo vamos a resolver ahora o yo lo dejaría a que le demos una vuelta con los asesores, con quien se quieran ustedes consultar, y volver a tomarlo, porque no tiene mucho sentido ahora tratar de decir por votación A o B, porque esto es un tema que tenemos que tener convicción lo que estamos haciendo. Entonces yo sugeriría que ojalá lo pudiésemos revisar, volver a darle una vuelta y partimos con esto, digamos, para después poder seguir lo restante, porque si no, esta es la piedra de tope, por decirlo de alguna manera. Senadora Muñoz. Presidenta, de acuerdo con lo que usted señala, porque yo sé que este tema va a salir en la sala, como dice la senadora von Baer. Luce Penzberger ha conversado con todas nosotras por el tema del 150. Entonces va a salir en la sala. Y yo creo que sería importante tener a la luz para dilucidar bien la Convención CEDAW, los mandatos de la ONU, ver de qué manera trabajan. No sé si pedimos para este debate alguna legislación comparada. No sé si lo tenemos, pero me interesa ver CEDAW, me interesa ver ONU, algunos acuerdos internacionales sobre el tema. Yo sé, como usted bien dijo al inicio, que estamos bastante censurados como país por mantener este monumento arqueológico en la legislación chilena, que es la sociedad conyugal administrada por el hombre. Eso, claro, ya de la arqueología en toda la legislación mundial, pero yo creo que habría que revisar de qué manera resolvieron. No sé si el 150 también era un tema propio nuestro, no sé, pero propio nuestro. Yo creo que fue una forma de proteger a las mujeres. Ya Ana decía que de 1930 existe el 150. 1934. Entonces, quizás démosle rápida mirada, porque yo entiendo que también tenemos que sacar rápido. Pero si no, en la sala también vamos a tener este mismo debate entre nosotras.
no sé, Presidenta, que pudiéramos por su intermedio... Lo que dice la senadora Muñoz de pedir a la biblioteca que nos dé si hay algún tipo de legislación comparada que se hable no sé, de patrimonio reservado o qué alternativas se dan. Yo igual le diría que cada uno haga consultas, se informe, busque opiniones, en fin, para tomar una decisión la próxima vez, porque a mi juicio esta es la definición central. No tiene sentido avanzar si aquí no tenemos una definición central respecto a esto, porque es bien importante. Entonces yo, por un lado, esto lo dejaría ahí. Ahora, el día de mañana estamos citados, como siempre, nuestras sesiones de 11:15 a 12, es relativamente más corta. Y ustedes se recordarán que la presidencia del Senado puso un seminario que yo acepté, y hay otras senadoras y senadores que están participando, que es importante, que tiene que ver con el bicameralismo, pero yo creo que fue un error haberlo puesto durante la semana. Esto debe haber sido un día viernes cuando no hay sesiones, porque entra en conflicto uno. Entonces es bien complicado. Es que el seminario es toda la mañana con exposición incluso internacionales, de 9:30 hasta las X. Bueno, yo en la intervención que tengo creo que a las 2:30 es un momento complejo porque estamos votando, entre otras cosas, en la Comisión de Medio Ambiente indicaciones sobre glaciares. Entonces, bien conflictivo participar. Es mañana. Entiendo que es mañana y el miércoles, son 2 medias mañanas. Yo creo que fue un error haberlo diseñado de esa manera. En realidad yo ya lo he dicho del día 1, no se me ocurrió. Después vine a realizar de que era absurdo. Hay varias y varios que están invitados para o exponer o moderar, o en fin. La idea es que concurran porque además tenemos con invitados internacionales. Pero en todo caso se mantiene la sesión de mañana de 11:15, de todas maneras 12. Ahora, mañana es muy inmediata. Yo no sé si vamos a poder avanzar, yo creo que no, para darle una vuelta, no sé si eso es demasiado pronto, así que, bueno, nos juntaremos mañana y veremos qué se puede hacer. La verdad es que yo quiero darme un tiempo porque creo que es conveniente que nos busquemos, digamos, convencimientos reales, profundos, para poder avanzar. Porque tiene razón que esto va a salir en la sala, lo que dice la senadora Muñoz, y esta discusión se va a volver a reproducir en la sala. Entonces, como bien importante tener como muy claro qué sentido tiene alternativas una o dos. ¿Sí? Yo sugiero por ahora no volver a tomarlo hasta que no nos demos unos días donde podamos realmente consultar o legislación comparada u otras opiniones, que cada una se forme su propia convicción. Senadora Von Baer. Mire, yo le sugiero a nosotras y al Ejecutivo, porque yo creo que todas nosotras tenemos la misma inquietud que esto salga rápido, y si esto no lo resolvemos, creo que no lo vamos a lograr sacar nuevamente. Entonces, yo esto lo reflexioné harto, y en mi bancada hay opiniones distintas, ¿ya? ¿Por qué no tratamos de saber, más allá de cuál sea la mejor, porque creo que es discutible, de saber más o menos cuál es la opinión mayoritaria dentro de las bancadas, para tener esa información también sobre la mesa, cosa que no se nos tranque esto, porque podemos tomar una decisión aquí de una manera y en la sala se produce la discusión para el otro lado o al revés. Entonces, yo sugeriría que tanto el Ejecutivo como nosotras mismas podamos recabar la opinión de nuestras bancadas para saber qué es lo que es más o menos lo mayoritario en la sala, digamos. Estamos complicados, hay que resolverlo en la línea que dice la senadora. Sí, pues, lo que pasa es que una vez toma esta decisión, todo el resto cae por su propio peso. Sí, sí, por eso yo decía, es como, no tiene sentido seguir avanzando si no tenemos una definición sobre esto. Yo igual sugeriría que se puedan consultar con quienes ustedes quieran, revisar alguna de las exposiciones. Nosotros tuvimos profesores que vinieron y que hablaron y digamos, razonaron en la medida que no tenía sentido un patrimonio reservado, en la medida que ambos eran iguales en la administración.
recuerdo perfectamente por lo menos un par de intervenciones sobre eso. Yo creo que sería bueno eso y pedir informes a los que quieran. La biblioteca si puede dar algo comparado, pedirle de todas maneras y retomar esto, pero ya no tiene sentido hacerlo mañana porque realmente de aquí a mañana no hemos resuelto esto. Entonces yo creo que va a tener que ser hasta la próxima semana, entonces el próximo lunes, y ver realmente si tenemos esta capacidad de poder. Yo diría que en ese caso no, porque no tiene sentido. Y me ayuda para poder intervenir. Yo tengo que intervenir a las 12 y algo. Me crea un conflicto con glaciares. ¿Perdón? No, presencial acá. Acá en Valparaíso, en la biblioteca. ¿Cómo? Bicameralismo. La función de unicameralismo, bicameralismo. Es que va a haber exposiciones internacionales, pero en este caso, en esta parte del panel por lo menos, ahí la idea es no irnos de la teoría constitucional en Chile o en otra parte, sino la experiencia concreta. Yo tengo una opinión bien definida a este respecto. Yo soy absoluta partidaria del bicameralismo. Yo creo que realmente nos hace muy bien tener una cámara revisora y otra, digamos, una versus la otra. Siempre me he sentido interpretada por eso, digamos, y que lo voy a decir con toda franqueza lo que yo he vivido. Las veces que o la Cámara mejora lo nuestro o nosotros mejoramos la Cámara, aparte de tener funciones distintas, porque obviamente la Cámara es fiscalizadora, nosotros más bien somos jurados en algunos aspectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que la exposición de los senadores sea sola hace más bien de cierta mirada, desde la experiencia directa. Para eso hay otros expositores que supongo que serán más de tesis, digamos, pero además, en fin, eso es. Entonces, esto se había hablado, perdona, por un paréntesis para nuestros invitados y la ministra, pero esto lo habíamos hablado en algún momento de la necesidad de que ojalá se hiciera una cierta reflexión, dado que había como hasta hace poco por lo menos un ambiente que flotaba muy en el ambiente, sobre todo en la convección, de llegar directamente al unicameralismo y bueno, empezaban a surgir como voces la necesidad de, oye, esto más bien hay que reflexionarlo, las experiencias en América Latina unicamerales no son las mejores y más vale no precipitarnos. Entonces se decidió hacer este seminario como un aporte de reflexión nuestra, no de la convención, nuestra. Y bueno, ese es el sentido que tiene, es 2 días, mediodía, desde las 9:30 hasta eso. Mañana expone además en alguna de las partes el Daniel Inerari, que es muy bueno. Está invitado, hay otro de Hamburgo, no sé quién, no me acuerdo el nombre. En fin, yo les recomendaría que revisaran, esto es martes y miércoles. Entonces, por lo menos género lo suspendemos, yo tengo un conflicto con medio ambiente, pero en fin, hasta la próxima semana, con la mejor voluntad, por supuesto, ministra, sus asesoras y la profesora Echeverry, si quieren hacer llegar más argumentos, o en fin, documentos o esto, para esclarecer o despejar dudas, que también hay una pregunta bien de fondo, que era eso, si era compatible, comillas, la alternativa de la elección o este otro. Entonces sería como súper bueno revisarlo. Así que les agradezco muchísimo a todos, les encargo que si quieren hacernos llegar documentos, reflexiones, esto muy bienvenidos van a ser. Y por ahora entonces levantamos la sesión. Muchas gracias.